Somos los doctores, sean bienvenidos a la primera cápsula estadística aplicada a la investigación educativa. El día de hoy vamos a hablar de algunos rubros que tienen que ver con la presentación de su trabajo final, pero que también tienen que ver con el día a día de lo que es la aplicación de la estadística en sus investigaciones. Vamos a iniciar con lo que es el uso de análisis de datos. El análisis de datos consiste en someter los datos a la realización de operaciones. Estas operaciones se hacen con la finalidad de obtener conclusiones que sean precisas para los objetivos que nos hemos trazado. Dichas operaciones van a estar en función de lo que es la recolección de los datos. ¿Y cuáles son los usos de esos análisis? El análisis de datos se puede utilizar en las industrias, en recursos humanos y a nosotros como académicos nos interesa para seleccionar alumnos de nuevo ingreso, para medir rendimiento de estudiantes, etc. Las técnicas de los análisis de datos van a variar dependiendo del tipo de información que se esté recopilando. Por un lado, hablamos de lo que son los datos cualitativos, los cuales la forma más común es obtenerlos a través de lo que son entrevistas abiertas, grupos de discusión y grupos de observación, donde se van a analizar los patrones en las observaciones que estamos realizando. El otro tipo de técnica es con el análisis de datos cuantitativos. Aquí la forma de recopilar datos se relaciona con la forma en la que estamos planeando analizar y utilizar esa información. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que son los pasos para realizar un análisis de datos. Estos pasos son cinco pasos que son muy importantes. Y el primer paso es definir las preguntas que vamos a plantearnos. Estas preguntas deben ser medibles, deben ser claras y deben ser concisas. El segundo paso es establecer lo que son las prioridades de medición, es decir, qué es lo que vamos a medir y cómo lo vamos a medir. El tercer paso es la recolección de los datos propiamente y antes de recopilar datos nuevos hay que determinar qué información se puede recopilar de las bases de los datos que ya están existentes, es decir, qué datos tiene el INEGI, por ejemplo, y si responden o nos ayudan a responder las variables que hemos planteado. Caso contrario, pues tendremos que salir a campo. El paso número 4 es analizar los datos, es decir, las relaciones, las tendencias, ordenar, filtrar la información de acuerdo a las variables que se han planteado. Y pues a medida de que se va haciendo el análisis, se van encontrando con los datos exactos que necesitamos. Finalmente, hay que interpretar los resultados. Estos resultados nos responden a los datos de las preguntas originales, es decir, nos responden las preguntas que nos hemos planteado al inicio. Estos datos nos ayudan a defendernos de cualquier objeción. ¿Hay limitaciones en las conclusiones o hay algún ángulo que no hemos considerado? Bueno, si nos responden a estas preguntas, seguramente hemos llegado a lo que es una conclusión positiva. Bueno, cuando hablamos de estadística, forzosamente hablamos de lo que es la población y lo que es la muestra. Son dos partes importantes en nuestra investigación. Es decir, si nosotros aplicamos nuestra entrevista, nuestra encuesta al total de la población,
pues obviamente vamos a obtener resultados más acertados. Sin embargo, lo que suele suceder es que siempre aplicamos la estadística a una muestra de la población, porque pues por lo general es complicado aplicarlo al total de la población que queremos estudiar. Entonces, cuando aplicamos nuestro estudio a una muestra, debemos considerar las siguientes características para que la muestra sea representativa en primera instancia y sea pues válida. Debe haber, antes que nada, la muestra debe ser aleatoria, el tamaño debe ser apropiado para la población, las características deben ser similares todas a las de la población, debe haber una ausencia de sesgo en la selección y obviamente debe tener pues validez y fiabilidad. Bueno, ¿cómo se presenta la información? Pues la información se presenta a través de diferentes tablas estadísticas. Y vamos a checar algunas de las cuestiones o algunas de las formas de cómo vamos a presentar nuestros datos. La forma de presentar los datos, pues obviamente es a través de los gráficos porque es una forma fácil, es rápido, es directo, es comprensible en la mayoría de los casos. Tiene pues obviamente sus características y conclusiones. Y dentro de las formas o las gráficas que nosotros podemos presentar está el diagrama de barras, el cual pues se ve muy clara la presentación por lo regular. Esta forma de presentarlo pues va a tener un espacio entre cada barra y estos gráficos nos ayudan a presentar información tanto cualitativa como cuantitativa. Por el otro lado, también podemos presentar lo que son polígonos de frecuencia y pues aquí podemos presentar información de frecuencias acumuladas. Por ejemplo, podemos hablar de precios, de densidad de población, de temperatura, entre otros muchos usos que se le puede dar a esta parte. La otra forma de presentación es el histograma, el cual es muy parecido al diagrama de barras, pero aquí las barras van juntas, es decir, no existe separación entre ellas y pues también se ve muy profesional esta presentación. La otra manera de presentar son los gráficos circulares, algunos los conocen como ciclogramas, algunos con el uso más común es los gráficos de barra de pastel. En fin, aquí podemos presentar información por lo general en porcentajes. Por ejemplo, si hablamos de población, pues qué parte de la población tiene, no sé, alguna característica ingresos superiores a cierta cantidad o qué parte de la población tiene un nivel educativo mínimo, en fin. Entonces aquí esta barra nos sirve pues básicamente para presentar diversos porcentajes que nos hacen ver de manera inmediata pues los resultados. Y una manera también de presentar nuestros resultados estadísticos es a través de pictogramas y cartogramas. Esto obviamente es para relajar la información, es quitarle un poquito la seriedad a la presentación, pero bueno, aquí va a depender a dónde lo vamos a utilizar. Y finalmente el gráfico de pirámide poblacional, el cual pues se utiliza generalmente para usos estadísticos como cuestiones del INEGI propiamente, que son cuestiones más oficiales. ¿Cómo vamos a presentar los datos? Bueno, aquí sí es importante seguir una serie de recomendaciones. Dependiendo de a dónde vamos a presentar dichos datos, es que deben seguirse ciertas indicaciones. La primera de ellas es que si estamos trabajando frente a algo formal,
pues no podemos adornarlo, no podemos ponerle cosas adicionales, entonces debe ser simple. Si hay más de una gráfica, hay que enumerar esa gráfica para darle su secuencia respectiva. Las gráficas deben llevar títulos y deben responder a las preguntas qué, cómo, cuándo y dónde. Y la posición del título puedes utilizarla donde gustes, pero pues siempre debe ser el lugar adecuado, o sea, no donde está lleno de información y ahí le pones el título porque pues obviamente se va a perder. Las líneas que llevan escalas deben dibujarse más gruesas que las demás coordenadas y a su vez las que representan los datos o las variables deben ser más gruesas que las que llevan las escalas. La línea vertical, denominada ordenada, se utiliza para representar lo que son las frecuencias, las cuales deben comenzar en 0. Y las características cualitativas y cuantitativas, por lo general, van en la línea horizontal o en la abscisa. Es muy importante que la lectura de la escala se hace de izquierda a derecha. La representación del fenómeno debe variar solo en una dimensión. Debe contener la fuente del origen de datos, es decir, si viene de INEGI, por ejemplo, pues hay que poner que esos datos han sido tomados del INEGI. Si es una encuesta que nosotros hemos realizado, pues debe ahí decir que es una encuesta realizada por nosotros mismos. Y las gráficas deben ser sencillas para que todos comprendan de qué se está hablando sin necesidad pues, de tener que leer ningún texto. Los datos se deben presentar en una tabla adjunta si no están integrados en la gráfica, es decir, hay que ponerle una tabla inmediatamente al lado de la gráfica o costado o arriba donde se vea mejor, pero deben estar los datos ahí integrados para saber de qué se está hablando. Y las gráficas siempre se presentan después de la exposición del texto, no antes. Es decir, no podemos iniciar nuestra exposición con lo que son las gráficas y ya después dar la explicación. Entonces es primero la explicación y posteriormente a ello vamos a presentar nuestras gráficas. Bueno, pues aquí estaríamos concluyendo esta primera cápsula. Yo espero que esta información les sea de utilidad y nos estaremos viendo por ahí en la clase sincrónica, en nuestra primera clase sincrónica. Esta materia, como bien saben, pues es práctica, entonces, aunque tenemos que manejar conceptos y una serie de información que es suficientemente necesaria para la aplicación de lo que es pues nuestra estadística y nuestra presentación de nuestra información, pues aunque todo esto es necesario, pues realmente lo que vamos a hacer es ir haciendo los diferentes ejercicios que son necesarios para entender un poquito más acerca de lo que es la estadística aplicada. Bueno, pues que estén muy bien, estimados doctores, nos estamos viendo en nuestra clase presencial o en nuestra próxima cápsula. Hasta pronto.